Capítulo 93. La buena voluntad del oficial de primera clase. Tras un revuelo, el médico confirmó que Mananakiri estaba bien, solo que no podía seguir comiendo. De lo contrario, esta pequeña situación podría agravarse. Todos, ya estoy bien. Entonces, ¿están todos de acuerdo en que Yuuki puede ser un oficial de tercera clase temporal? Preguntó Mananakiri al ver al doctor irse. Las habilidades culinarias de Yuuki la impactaron. Preparar un plato que su lengua divina pudiera aceptar era un milagro. En realidad, todavía hay un problema. Creo que con sus habilidades culinarias, que Yuuki-kun solo fuera un oficial de tercera clase sería enterrar su talento. Además, esa etiqueta de temporal puede desaparecer, dijo un oficial de primera clase. La cocina de Yuuki lo había dejado completamente atónito y lo había conquistado por completo. En su opinión, el plato de Yuuki podría considerarse el mejor del mundo. Después de todo, en todo el mundo, solo Yuuki podía preparar un plato que Mananakiri pudiera comer. Yuuki ya era muy fuerte. ¿Qué pasa con su futuro? Mirar a Yuuki ahora no era como mirar a un estudiante, sino al futuro gobernante del mundo culinario. Alguien como Yuuki, con su corazón culinario, estaba destinado a estar en la cima del mundo culinario. Este oficial valoraba el poder y la influencia. Así que su primera reacción fue llevarse bien con Yuuki. Si Yuuki no careciera actualmente de una base de poder propia, ya estaría prometiendo su lealtad. Sin embargo, Yuuki se unió a la WO, por lo que pensó que podrían eliminar la etiqueta de temporal. Con las habilidades de Yuuki, reemplazar a Mananakiri como el más fuerte en el WO sería increíblemente fácil. De hecho, si Yuuki quisiera, incluso podría convertirse en el oficial de la clase especial aquí y ahora. Solo necesitaba amenazar a Mananakiri con su comida. Por comida deliciosa, Mananakiri sin duda aceptaría cualquier cosa. Se podría decir que Yuuki ya tenía su vida en sus manos. Naturalmente, con un futuro jefe como él, era necesario llevarse bien con él de antemano. Los demás oficiales de primera clase intercambiaron miradas y miraron a su colega con exasperación. Habiéndolo conocido durante tantos años, conocían su carácter a la perfección. Así que no fue sorprendente ver a su colega prácticamente arrastrándose. Estoy de acuerdo con Uges. Con las habilidades de Yuuki-kun, no sería correcto nombrarlo oficial de tercera clase, y sin duda podemos quitarle la etiqueta de temporal. Aunque algo exasperados, entendieron su razonamiento, y considerando las excepcionales habilidades culinarias de Yuuki, estar en buenos términos con una persona así era ciertamente beneficioso. En ese caso, ¿qué sugieren?, preguntó Mananakiri. Al observar a los oficiales, tenía muy claro lo que pensaban. Tampoco los culpaba. Al fin y al cabo, si ella estuviera en su lugar, probablemente haría lo mismo. ¿Qué tal si le damos a Yuuki un colega, un oficial de primera clase? Creo que eso se ajusta mucho mejor a su habilidad. Uges, el primero que habló, dijo inmediatamente. Al oír esto, los demás también asintieron en señal de acuerdo. Después de todo, Yuuki no iba a entrar por la puerta trasera. Sus habilidades eran innegables. Además, estar en desacuerdo con esto ahora equivalía a ofender a esta potencia en ascenso. No eran tontos. Muy bien. Entonces, Yuuki, la decisión es tuya. Oficial de tercera o de primera clase. Un consejo. Cuanto más alto sea el puesto, más molesto se vuelve. Mananakiri le dio una advertencia. Lo que quería decir era claro. Yuuki podía convertirse en oficial de primera clase. No tenían objeciones. Pero eso no significaba que todos los demás estuvieran de acuerdo tan fácilmente. Si esos oficiales de segunda y tercera clase vieran a un muchacho tan joven saltar en paracaídas sobre ellos, seguramente le causarían algún problema. Así que habría desafíos constantes. En cambio, como oficial de tercera clase, aunque el poder no era tan grande, conllevaba muchos menos problemas. Tomaré el puesto de oficial de primera clase. La respuesta inmediata de Yuuki, sin ninguna vacilación, sorprendió a todos. Yuuki, ¿no deberías pensarlo bien primero? Mananakiri, a un lado, no pudo evitar preguntar. Con Yuuki tomando esa decisión, habría muchos que lo desafiarían en el futuro. Ya me decidí. Elegiré oficial de primera clase. Un oficial de primera clase, además del oficial de clase especial, es el rango más alto en la WO, ¿no? Y si es así, ¿por qué preocuparse por esas pequeñas disputas?, dijo Yuuki.
No es que menospreciara a quienes pudieran desafiarlo más tarde. Estas personas, queriendo usar su autoridad en el WoW en su contra, eso simplemente no funcionaría. En cuanto a desafiarlo mediante Shokugekis, Yuki no temía los desafíos. De hecho, su propio crecimiento necesitaba ese apoyo. Aquellos estudiantes de Totsuki no podrían ayudarlo a mejorar. Pero aquí en el WoW, la historia era distinta. Había muchos chefs muy cualificados. En cuanto a convertirse en un oficial de tercera clase, ese puesto también conllevaba sus propios desafíos. Si bien ser oficial de tercera clase significaba que menos gente lo atacaría, la falta de autoridad también dificultaba la resolución de esos problemas. Yuki ya había forjado una buena relación con el único oficial de clase especial y los oficiales de primera clase. Si alguien quería atacarlo, no podría usar tácticas deshonestas. Tendría que confrontarlo directamente. Y si lo hicieran, Yuki no tendría ningún miedo. Al escuchar esto, los otros oficiales de primera clase intercambiaron miradas, reconociendo la confianza de Yuki y ese aire de presencia dominante, propio de un rey. Como si ningún obstáculo pudiera interponerse en su camino, como si cualquier desafío pudiera ser superado. Muy bien, entonces. De ahora en adelante, eres un oficial de primera clase. Por cierto, ¿puedes contarnos más sobre este plato?, preguntó Mananakiri. Naturalmente, estaba muy interesada en este plato. Después de todo, era el único plato que podía comer en ese momento. Todos ya conocen el nombre. Este plato surgió de un antiguo duelo culinario en Japón. El tema del duelo era héroe nacional. Y el requisito era preparar un plato de fideos. Yuki explicó. Esto dejó a todos aún más confundidos. El tema era héroe nacional, pero ¿qué relación tiene eso con los fideos? Todos estaban desconcertados. La parte del plato de fideos encajaba con el tema, pero la parte de héroe nacional no tenía mucho sentido. Estos fideos representan la historia del período Sengoku de Japón. Los fideos representan a Tokugawa Ieyasu. Y los demás ingredientes representan a los otros clanes poderosos que conquistó. Yuki explicó el significado del plato. Ya veo. Entonces encaja a la perfección con el tema. Es un plato realmente extraordinario. Sí. Me pregunto cómo fue el otro plato de ese duelo. Ser derrotado por un plato como este, no te sentirías tan mal. Ahora todos sentían curiosidad por el otro plato. Todos están pasando por alto un punto clave. Este plato, el plato de fideos de unificación de 7 países, finalmente perdió ese duelo. Sin embargo, las palabras de Yuki casi provocaron un cortocircuito en los cerebros de todos. Perdido. ¿Perdido? ¿Cómo es posible? Un plato como este se ha perdido. No lo podían creer. No importa los oficiales de primera clase, Erina y los demás, incluso Mananakiri tenía una mirada de total sorpresa en su rostro. Después de todo, este plato, ya sea en su complejidad, su sabor o incluso su significado, era algo que solo podían admirar. Yuki, ¿cuál era el otro plato?, preguntó Erina Nakiri sin poder evitarlo. Ahora sentía demasiada curiosidad. Un plato de fideos llevado a este nivel ya era de otro mundo. Sin embargo, ahora Yuki les decía que había alguien aún mejor. Erina Nakiri también expresó los pensamientos de todos los presentes, todos estaban increíblemente curiosos sobre qué tipo de plato desafiante del cielo podría superar a este. El otro plato se llamaba plato de fideos del Ganges, añadió Yuki. El plato de fideos del Ganges se basaba principalmente en el simbolismo del nombre. Se parecía más a la tabla periódica de los elementos. Plato de fideos del Ganges, también usa fideos como tema, pero la forma en que se preparaban esos fideos era aún más absurda. Cada fideo de ese plato se elaboraba de forma diferente, con ingredientes distintos y distintos tipos de cortes. Sin embargo, la forma general de cada fideo se mantuvo constante. Cada bocado de ese plato tenía un sabor diferente. Comer un solo plato de fideos era como comer infinidad de tipos de fideos. Después de que Yuki terminó de explicar, todos se quedaron en silencio. Este otro plato también estaba increíble. Para prepararlo era necesario preparar y amasar cada fideo individualmente, además de agregar otros ingredientes y utilizar técnicas de corte únicas para cada uno. En términos de dificultad, no era menos que el plato de fideos de la unificación de 7 países.
Y en términos de significado, este concepto de gente normal siendo héroes era sencillamente imbatible, completamente inexpugnable. No es de extrañar que este plato de fideos de unificación de 7 países fuera derrotado. Ser derrotado por un plato como ese no era sorprendente. Extraordinario. Ese plato es realmente extraordinario. Yuki, no, debería decir, oficial Yuki, ¿podrías recrear ese plato también? Preguntó Mananakiri con cierta anticipación. Dado que Yuki pudo preparar el plato de fideos de la unificación de los 7 países, también debería poder preparar el plato de fideos del Ganges. Ella ya había encontrado el plato de fideos de la unificación de los 7 países increíblemente delicioso, por lo que ahora estaba ansiosa por probar el plato de fideos del Ganges que pudo derrotarlo. Al oír esto, todos se animaron. Si de verdad pudiera preparar este plato, ¿qué tan espectacular sería? Puedo, pero me llevaría algo de tiempo. Y también estoy un poco cansado hoy. Dijo Yuki con una sonrisa. No creía que fueran demasiado presuntuosos. Al fin y al cabo, si fuera él quien oyera hablar de un plato tan fantástico, también estaría interesado en probarlo. Pero no hacía lo que le pedían los demás. Así que también era una forma de declinar cortésmente. Naturalmente, todos también entendieron el significado oculto de las palabras de Yuki. En ese caso, oficial Yuki, por favor, vaya a descansar primero. Anne, tú estás a cargo de mostrarle los alrededores al oficial Yuki. Tengo otros asuntos que atender. Dicho esto, Mananakiri miró hacia su hija. Esta vez, además de probar las habilidades culinarias de Yuki, también tenía la intención de tener una buena conversación con su hija. Ella también sabía que evitarla constantemente no era bueno. Después de haber probado una comida tan deliciosa, su mentalidad anterior había quedado completamente destrozada, por lo que ahora era el momento perfecto para tener una conversación adecuada con su hija. Al oír esto, todos comprendieron lo que quería decir. Aunque Isako Arato seguía muy preocupada por Erina, sabía que este era un asunto familiar de su joven dama. Entonces, ella solo pudo seguir a Yuki y Anne mientras se marchaban, aunque de muy mala gana. Anne rápidamente condujo a Yuki a la zona residencial. Las residencias de los oficiales de primera clase en la sede de la UDO eran increíblemente lujosas. Una pequeña vida para cada uno. Fue un trato excepcional. Después de todo, la UDO probablemente era incluso más rica que la familia Nakiri. Los beneficios y las condiciones, naturalmente, también eran muy buenos. No te preocupes, Isako-san. Son madre e hija, después de todo. No pasará nada malo. Dijo Yuki al ver a Isako Arato caminar de un lado a otro con ansiedad. Había leído la historia original y conocía la actitud mutua de Mana y Erina. Ambas se preocupaban mucho, especialmente por Erina. Aunque parecía distante e indiferente cuando se fue antes, era solo una fachada, que enmascaraba la confusión dentro de ella. En cuanto a Mananakiri, bueno, ella era un poco más dura que Erina, pero todavía se preocupaba profundamente por su familia. Por supuesto, fuera como fuese, la culpa fue de Mana. Aunque no lo hizo con intención, fue ella quien se fue. Ella no podía echarle la culpa de todo a la lengua de Dios. Mana y Azami Nakiri estaban juntos por sus razones. Eran bastante similares. Cuando se encontraban con problemas, su reacción era simplemente levantar los brazos, sin importar las consecuencias para quienes los rodeaban. Mananakiri había ignorado a su familia y se fue, y Azami estaba aún más indignado. Al ver que su esposa tenía tantos problemas, comenzó a lavarle el cerebro a Erina y a inculcarle ideales retorcidos. Llamarlo padre era un insulto a la palabra padre. Capítulo 94. Madre e hija se reconcilian, expediente de Azami Nakiri. Puede que sea así, pero Lady Erina y su madre no se han visto en tantos años. Isako Arato seguía algo preocupada. Después de todo, Mananakiri había abandonado a Erina y se fue. En todos estos años no se habían visto, ni siquiera una sola llamada telefónica. Con una relación madre-hija tan tensa, ¿cómo podría Isako no estar preocupada? Así, unas 2 horas después, Erina Nakiri regresó a la villa. En ese momento, tenía los ojos rojos y ligeramente hinchados. Era evidente que había estado llorando. Sin embargo, Isako Arato respiró aliviada. Aunque Erina parecía haber estado llorando, tenía una sonrisa en el rostro. Su actitud había cambiado por completo desde su llegada.
La anterior Erina Nakiri emitía una vibra distante de reina de hielo, mezclada con un toque de melancolía. Esta melancolía se había intensificado después de llegar a Gogó. Pero ahora, esa tristeza había desaparecido por completo. Todo su ser se sentía mucho más alegre y abierto. Este cambio fue tan drástico que incluso Isako lo notó de inmediato. Claramente, esto significaba que Mana Nakiri y Erina Nakiri debían haberse reconciliado. Después de todo, la mayor fuente de conflicto entre ellos era la lengua de Dios. Aunque el problema aún no estaba completamente resuelto, Yuki había preparado un plato que Mana Nakiri realmente podía digerir. Además, la propia Mana había estado vacilando. Y la expresión preocupada de Erina cuando el médico revisó a Mana antes fue como un cuchillo que atravesó el corazón de Mana. Así que, poco después de empezar la conversación, Mana fue la primera en derrumbarse y revelar sus verdaderos sentimientos. Al ver a su madre así, Erina Nakiri también rompió a llorar. Años de conflicto y distanciamiento se desvanecieron en ese instante. Eran familia, después de todo. Mana no culpó a Erina. Al contrario, se sintió culpable. Después de la liberación emocional y la reconciliación, naturalmente también comenzaron a hablar de otros temas. Madre. Acerca de padre. Ahora que su madre había vuelto más o menos a la normalidad, ¿qué pasaba con su padre? Erina anhelaba una familia completa. En cuanto a los intentos de Azami Nakiri de adoctrinarla con sus retorcidas filosofías, incluso encerrarla cuando se resistió, a Erina ya no le importaban esas cosas. Ella simplemente esperaba que su familia pudiera, como antes, estar junta y feliz. Sobre tu padre. Supongo que ya es hora de contártelo. Échale un vistazo a este archivo. Al principio, Mana Nakiri dudó, pero finalmente decidió contárselo a su hija. Erina ya tenía edad suficiente. Tenía derecho a saberlo. Al tomar la tableta de las manos de su madre, Erina sintió que se le formaba un nudo en el estómago. La actitud de su madre sugería que algo le había sucedido a su padre. Al final resultó que solo tenía razón a medias. Erina pensó que algo le había pasado a Azami Nakiri, pero al mirar los archivos, estaba vivo y bien, a pesar de que Senzaemon Nakiri lo había expulsado. Sin embargo, Senzaemon Nakiri también sabía que el detonante inicial de todo esto era la propia Mana. Mana había sido la primera en actuar. Así que dejó que Azami conservara el apellido Nakiri. No le devolvió su nombre original, Azami Nakamura. Pero ahora Azami estaba completamente perdido. En realidad, algo parecido había ocurrido antes. Durante su tiempo en Totsuki, Azami había idolatrado a Hoichiro Yukihira, siempre persiguiendo su sombra. Sin embargo, al final, debido a las acciones de otros estudiantes, su ídolo se vio obligado a abandonar Totsuki antes de la graduación. En ese momento, este incidente tuvo un gran impacto en Azami. Su corazón era increíblemente frágil, como el cristal, se rompía con facilidad. Cuando algo así le pasó a su ídolo, sentirse triste era perfectamente normal, sentirse indignado también era completamente comprensible. Pero la forma elegida por Azami para lidiar con el problema fue desastrosa. Aunque sus habilidades culinarias no eran débiles, Azami se volvió cada vez más sombrío, su vida personal era un desastre casi como una persona completamente diferente. Asai Saiba también nació en esa época. Después de eso, Azami conoció a Mana Nakiri y se enamoró de ella. En ese entonces, era joven, guapo, increíblemente hábil en la cocina y, además, graduado de Totsuki. Entonces, al final, Senzaemon Nakiri aceptó que se casara con un miembro de la familia Nakiri. Antes de que la lengua divina de Mana Nakiri tuviera problemas, los tres vivían muy cómodamente. Senzaemon Nakiri, al ver a su hija tan feliz, también estaba muy contento. Sin embargo, después del incidente de la lengua de Dios, Mana Nakiri abandonó a su familia y se fue. El ya frágil corazón de Azami Nakiri quedó completamente destrozado. Luego hizo una serie de cosas extrañas y problemáticas, apuntando a su propia hija. Después de todo esto, Senzaemon Nakiri tuvo suficiente y lo echó directamente de la casa Nakiri. Sin embargo, su apellido se conservó. Fue precisamente por eso que los demás sabían que Azami solo estaba exiliado temporalmente. Todavía tenía una conexión con la familia Nakiri y podría regresar algún día. Así que todavía interactuaron con él y la familia Nakiri, no abandonaron por completo a Azami.
Esto también significaba que Azami había estado viviendo bastante cómodamente todos estos años. Pero las cosas cambiaron después de eso. Esta vez, a diferencia del incidente con Hoichiro Yukihira, fue mucho más serio, y no hubo un segundo Mananakiri para ayudarlo a salir de su depresión. Así, Azami se hundió cada vez más en esta oscuridad. Su vida personal, naturalmente, también se convirtió en un completo desastre. En su opinión, dado que Mana lo había abandonado, ella no interferiría en sus asuntos. Entonces utilizó sus habilidades culinarias y su hermosa apariencia para hacer lo que quería. Erina apenas podía creer que este era su padre. Lo que casi la hizo querer darse una palmada en la cara fue que entre esos oficiales de primera clase anteriores, 2 tenían relaciones con Azami Nakiri. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué haría papá esas cosas? Erina se quedó atónita. Aquello destrozó por completo la percepción que tenía de su padre. Debido a su comportamiento reciente, investigué su pasado. No lo sabía antes. Me quedé impactada. Resulta que tienes un medio hermano. La expresión de Mananakiri se complicó al decir esto. Debido a las acciones de Azami, Mana no pudo evitar investigar su pasado. Así, Mananakiri también descubrió que Azami tenía un hijo. Aunque Azami no tuvo este hijo después de casarse, Mana no pudo contener su ira e ignorarlo. Ahora mismo, se arrepentía de su elección de esposo. Mananakiri realmente quería volver al pasado y darle un golpe a su yo más joven para que entrara en razón. ¿Tengo un hermano? El shock fue simplemente demasiado grande y provocó que el cerebro de Erina sufriera un cortocircuito. Sí. Tu medio hermano. Y también es alguien muy especial. Su pasado también fue bastante trágico. Mientras Mana hablaba, Erina Nakiri también leyó los archivos de su medio hermano. Quedó completamente atónita. Resulta que su hermano estaba emparentado con su ídolo, Hoichiro Yukihira. Y su medio hermano había cambiado su nombre a Asai Saiba, tomando el apellido de Hoichiro. Además, la experiencia de su medio hermano había sido mucho más trágica que la suya. Aunque nació gracias a los esfuerzos de su madre, ya que nadie sabía quién era su padre, su madre se arrepintió más tarde de haberlo dado a luz y recurrió a la bebida para sobrellevarlo. Cada vez que pasaba algo, se desquitaba con Asai Saiba, regañándolo y golpeándolo constantemente. Él nunca había experimentado el afecto maternal. Después de la muerte de su madre, Asai Saiba fue a un orfanato y conoció a Hoichiro Yukihira. Debido a que la cocina de Hoichiro Yukihira tenía esa cualidad reconfortante, y debido a la naturaleza tranquila de Hoichiro, Asai Saiba vio directamente a Hoichiro como su figura paterna y cambió su apellido a Saiba. Ahora, Asai Saiba ya se había hecho un nombre entre los chefs de medianoche. Una habilidad especial que replica la cocina de otros con sus cuchillos. Y un chef de medianoche. Exclamó Erina sorprendida al leer esto. Sí. Su habilidad es muy poderosa. Y fue precisamente por ella que eligió convertirse en chef de medianoche. Así, robar cuchillos ajenos era mucho más fácil. Mananakiri dejó muy claro por qué Asai Saiba eligió convertirse en chef de medianoche. Después de todo, como chef de medianoche, podía hacer las cosas casi sin escrúpulos. De esta forma, robar cuchillos se volvió mucho más fácil. Si fuera un chef normal y quisiera robar los cuchillos de otro, tendría que apostar en su contra. Si se negaban, no podría hacer nada. Entonces, madre, ¿qué crees que deberíamos hacer? Preguntó Erina, refiriéndose tanto a Azami Nakiri como a Asai Saiba. Sobre tu padre. Después de leer todo esto, hay cosas que no se deben perdonar. Claro, le preguntaré una última vez a ver qué dice. Dijo Mana con clara intención. No estaba lista para perdonar las acciones de Azami. Pero este asunto, en cierto modo, también fue causado por sus acciones. Así que quería darle a Azami una última oportunidad. Si la respuesta de Azami la satisfacía, entonces, aunque su matrimonio ya estaba concluido, él conservaría el apellido Nakiri. Seguiría siendo el padre de Erina Nakiri. Pero si este tipo todavía fuera irredimible, entonces Mana no le dejaría nada a Azami. Al oír esto, Erina no dijo nada. Si hubiera sido la última vez que Azami cometió un error y tuvo un hijo, Asai, antes de conocer a Mananakiri, no habría nada más que decir. Pero ni siquiera Erina Nakiri pudo perdonar fácilmente todas sus acciones posteriores. Aunque Mana se había ido, no había causado ningún caos ni había hecho nada malo.
Por el contrario, después de irse, Azami se dejó llevar por completo. En cuanto a tu medio hermano, Erina, esta decisión te corresponde a ti. Él y yo no tenemos parentesco consanguíneo, pero tú eres su hermana. Así que, te corresponde a ti decidir sobre este asunto. Mana Nakiri dejó el asunto de Asai Saiba en manos de Erina. No necesitas responderme ahora. Piénsalo bien y luego házmelo saber. Esta decisión no se puede tomar a la ligera, dijo Mana Nakiri con severidad. Al oír esto, Erina Nakiri, que estaba a punto de responder directamente, se contuvo. Ya lo pensaría más tarde. Tras terminar de hablar, Erina regresó a la villa residencial. Y así se desarrolló la escena que Yuuki y Sako Arato habían presenciado antes. Yuuki-kun. Muchas gracias. Después de entrar, Erina se acercó a Yuuki y le hizo una profunda reverencia. Sabía que la reconciliación con su madre solo había sido posible gracias a Yuuki. De no ser por él, no sabía cuánto tiempo habría tenido que esperar para volver a verla. En cuanto a su padre, bueno, no había nada que hacer allí. Ya no esperaba el regreso de Azami Nakiri a la familia. Después de todo lo que había hecho y de su caótica vida personal, Erina sabía muy bien que había límites infranqueables. Claramente, Azami Nakiri los había aniquilado a todos. Esto también hizo que la opinión que Erina tenía de él cambiara drásticamente. Incluso después de haber sido tratada tan mal durante su infancia, Erina Nakiri decidió perdonarlo. Pero esta vez, realmente fue demasiado. No me des las gracias, Erina-san. El problema de la lengua de Dios aún no está resuelto del todo. Aunque preparé un plato que tu madre podría comer, el problema fundamental persiste. No puede tenerme como su chef personal, ¿verdad? Yuuki dijo que ya era hora de abordar seriamente el tema de la lengua de Dios. Ahora que tenía aquí, quizás usarlo podría cambiar su sentido del gusto. Siempre que se abordara la tendencia de la lengua de Dios a amplificar los defectos, el problema quedaría esencialmente solucionado. Pase lo que pase, gracias a ti he podido reconciliarme con mi madre. Erina negó con la cabeza. Independientemente de todo lo demás, lo más importante era que su madre volviera más o menos a la normalidad. Aunque Mana Nakiri aún no podía regresar a casa, al menos su relación había mejorado. Esto ya era muy bueno para Erina Nakiri. Después de un breve debate, cada uno se fue a sus respectivas habitaciones. Al mismo tiempo, la noticia de que Yuuki se había convertido en un oficial de primera clase se extendió por todo el Wugo como un reguero de pólvora. Al escuchar esta noticia, todos quedaron prácticamente estupefactos. Un oficial de primera clase. Este puesto y la persona que lo consiguió era un niño que todavía estaba en la escuela. De no ser por la sólida posición de la Wugo, habrían sospechado algo ilícito. ¿Quién habría visto jamás a alguien tan joven convertirse en oficial de primera clase? Entre ellos, los oficiales de segunda y tercera clase eran los más sospechosos. Pero con los oficiales de primera clase y la oficial de clase especial Mana Nakiri de pie para defender a Yuuki, aquellos con dudas solo podían aceptar la realidad. Después de todo, ¿quién podría cuestionar tal autoridad? Capítulo 95. Los deberes del Wugo, la invitación de Azami Nakiri. Temprano a la mañana siguiente, alguien vino a buscar a Yuuki, una oficial de segunda clase que también había aparecido en la historia original. Ella era quien había evaluado a Soma Yukihira y a los demás. Su nombre era Lanterbi. Aunque en la historia original se la retrata como una especie de tsundere, frente a Yuuki, ella no actuaría así. Yuuki ahora era un oficial de primera clase, de rango mucho más alto que ella. Aunque tenía algunas dudas sobre si las capacidades de Yuuki estaban realmente a la altura de las de un oficial de primera clase, con el respaldo de los superiores, realmente no podía cuestionarlo abiertamente. Su propósito de estar aquí era muy simple. Había recibido una tarea de Anne para explicarle a Yuuki las responsabilidades laborales del oficial de Wugo. Las responsabilidades de un oficial no son muy complicadas. Primero, la evaluación. Algunos restaurantes y hoteles de primera categoría deben verificar sus calificaciones. En cuanto a los estándares, los enviaré más adelante. En segundo lugar, examinar. Sin embargo, como eres oficial de primera clase, eres responsable de evaluar a los chefs de primera clase. Hay pocos chefs de primera clase, así que esta parte del trabajo no es muy exigente. En cuanto a la tercera parte, esta es un poco especial.
Trata sobre los chefs de medianoche. Lanterby explicó las principales responsabilidades de los oficiales. Las dos primeras no le interesaron mucho a Yuki, pero al escuchar la última, Yuki se animó. ¿Qué significa tratar con chefs de medianoche? Yuki preguntó con curiosidad. Todos saben qué clase de personas son los chefs de medianoche. Son completamente imprudentes y sin escrúpulos, y cuando alguna organización se ve amenazada por ellos, buscan ayuda de la OMT. Por lo general, después de recibir dichas solicitudes, se envían oficiales para ocuparse de la situación. Lanterby explicó. En cuanto a los chefs de medianoche, la UGO también los encontró bastante problemáticos y este último tipo de tarea en realidad también implicaba algunos riesgos. Después de todo, esos chefs de medianoche harían cualquier cosa. Usar ingredientes ilegales en sus preparaciones era común, incluso llegaban a utilizar armas letales. Si no puedo ganarte en la cocina, lo resolveremos afuera. Además, cuanto más alto era el rango del oficial, mayor era el rango de los chefs de medianoche con los que se topaban. Los chefs de medianoche que alcanzaban un nivel tan alto siempre tenían poderes considerables tras ellos, lo que hacía su comportamiento aún más peligroso. En resumen, lidiar con estos tipos era un verdadero fastidio. Además de tener que superarlos en la cocina, también había que ser extremadamente cuidadoso en otros aspectos. No todos los chefs de medianoche eran como el grupo de Asai Saiba. El equipo de Asai Saiba era considerado uno de los más íntegros de la comunidad de chefs de medianoche. ¡Qué interesante! Hisako, toma nota. Por favor, estate atenta a este tipo de encargos. Sin embargo, Yuki estaba muy interesado y le recordó a Hisako Arato. En cuanto a Erina Nakiri, aunque nominalmente también era su secretaria, esas tareas claramente no eran algo que Erina haría. Era mejor dejarlas en manos de Hisako Arato. Al oír esto, Hisako anotó rápidamente lo que había sucedido. Su competencia era indudable, pero sus acciones también sorprendieron un poco a Lanterby. Hola. ¿Acaso escuchaste lo que acabo de decir? Dije que esos chefs de medianoche son peligrosos. Perdimos a un oficial de segunda clase el mes pasado por su culpa. Lanterby estaba algo desconcertada. Sentía que lo que decía no debía ser tan difícil de entender. Tras oírlo, Yuki no solo dejó de tener miedo, sino que incluso quiso priorizar estas tareas. Realmente la hacía incapaz de comprender. Te escuché. Pero no me preocupa mucho el peligro. Dijo Yuki. Honestamente, hablando de peligro en este mundo, probablemente nadie era más peligroso que él. En combate personal, Yuki era invencible. En cuanto a las armas de fuego, a menos que se tratara de un misil dirigido directamente hacia él, las armas normales eran inútiles contra él. Con honor de comida, Yuki podía esquivar balas fácilmente. En cuanto a los disparos a larga distancia, también podía presentir el peligro de antemano. Una vez que lo percibía, intentar dispararle era prácticamente imposible. Además, Yuki también poseía su habilidad especial aire congelante, capaz de crear hielo alrededor de su cuerpo. Aunque aún no era lo suficientemente fuerte como para bloquear por completo armas de alta potencia, bloquear balas normales no era un problema. Aunque no podía bloquear potentes rondas perforantes, su hielo aún podía ralentizarlas significativamente, lo que le daba tiempo suficiente para esquivarlas. En resumen, lo que otros consideraban tareas peligrosas eran un paseo por el parque para Yuki. Si esos chefs de medianoche cumplían las reglas, los vencería en la cocina. Si intentaban algo sospechoso, no le importaría enviarlos a un viaje sin retorno a la tumba. Tú. Como sea. Si te metes en problemas después, no me culpes por no avisarte. En fin, eso es todo por lo que respecta al trabajo. Además, no hay requisitos obligatorios para los oficiales de primera clase. Tienes bastante libertad, a menos que sea una orden de la propia Mana Nakiri-sama. Una vez que ella da una orden, ni siquiera un oficial de primera clase puede rechazar el trabajo asignado. Tras explicar estos puntos, Lanterby se marchó. Sintió que la mente de Yuki podría estar un poco desviada. ¿Quién buscaría activamente las tareas más peligrosas? Yuki, ¿estás segura? La señora Lanterby dijo que estas tareas son muy peligrosas. Hisako Arato no pudo evitar preguntar. No se preocupen, ya que estoy a cargo de estas tareas, significa que sé lo que hago. No olviden que también tengo la habilidad especial infierno. Simplemente no me sigan mientras las hago.
Además, Isako-san, envía un mensaje de mi parte. Diles a todos que acepto los retos de cualquier oficial de segunda clase. Dijo Yuki. Tanto los oficiales de segunda como de primera clase podrían convertirse en sus nutrientes. Sin embargo, los oficiales de primera clase ya habían visto sus habilidades, por lo que no se molestarían. Por supuesto, si él fuera a buscarlos para competir, no sería un problema, esos oficiales de primera clase probablemente también estarían muy dispuestos a hacerle este favor a Yuki. Seguramente habría muchos oficiales de segunda clase que no lo aceptarían fácilmente, por lo que darles una oportunidad de desafiarlo sería genial. Estas personas se convertirían en los peldaños del camino de Yuki. En cuanto a los oficiales de tercera clase, sus habilidades no podían beneficiar a Yuki de ninguna manera significativa, eran como estudiantes en la escuela. No había necesidad de darles una oportunidad. En cuanto a si se sentirían molestos por esto, no era algo que a Yuki le importara. Aquellos tipos no podían hacer más que hervir de rabia en silencio. Al oír esto, Isako no dudó. Después de todo, en su opinión, Yuki ya había conquistado tanto a los oficiales de primera clase como a los de clase especial, y esos oficiales de segunda clase no podían representar una amenaza para Yuki. Entonces, luego de las acciones de Isako Arato, muchos desafíos inundaron rápidamente el buzón interno de Wugo de Yuki, todos de parte de aquellos oficiales de segunda clase que no estaban entusiasmados con su nombramiento. A sus ojos, este era solo un chico novato que había entrado a través de conexiones, aunque sus antecedentes eran sólidos, muchos de ellos en este nivel todavía tenían su orgullo, por lo que hubo unos cuantos que desafiaron a Yuki. Yuki los aceptó a todos. Siempre que fueran oficiales de segunda clase, accedió sin reservas. Por supuesto, entre ellos había algunos que intentaron enturbiar las aguas, y Yuki naturalmente no les daría una oportunidad a esas personas. Hizo que Isako enviara una respuesta grupal a esas personas, el contenido era muy simple. Si tienes problemas en los ojos, hazte un examen, de lo contrario, quedarse ciego algún día no será bueno. Este solo movimiento enfureció a los oficiales de tercera clase, pero no tenían forma de enfrentarse a Yuki. En cuanto a unirse y golpearlo, no se atreverían. La razón era muy simple. Wugo estaba vigilado en todas partes. Prácticamente no había puntos ciegos a menos que acorralaran a Yuki en el baño, pero salir del baño aún los pondría bajo vigilancia. Así que solo podían fantasear con saltar sobre Yuki. Ese mismo día, Yuki compitió con un oficial de segunda clase. Dado que el sistema Shokugeki era famoso solo en Japón, fuera de Japón no existía tal sistema. Y tampoco había una oficina de administración del Shokugeki, por lo que Yuki directamente le dejó todos los arreglos al retador. Ya que eres tú quien me desafía, no al revés, tiene sentido que prepares todo, ¿verdad? El retador solo podía aceptarlo. Después de todo, eran ellos quienes retaban a Yuki. Si ni siquiera podían controlar a los jueces y el lugar, Yuki no podría competir con ellos, ¿verdad? Así que todo el trabajo era responsabilidad de ellos. Yuki solo era responsable de organizar el partido. Los oficiales de segunda clase, frente a Yuki, eran básicamente victorias gratuitas. Sin embargo, sus habilidades culinarias todavía eran bastante buenas y le dieron a Yuki algo de inspiración. A medida que Yuki ganaba continuamente, estos oficiales finalmente se dieron cuenta de que Yuki no se convirtió en un oficial de primera clase por sus conexiones, sino porque realmente tenía las habilidades. Aplastar a oficiales de segunda clase a tal manera ya lo decía todo. En tan solo unos días, más de una docena de oficiales de segunda clase habían sido derrotados por Yuki. Con tal tasa de victorias, incluso si otros eran tontos, también podían ver que las habilidades culinarias de Yuki eran realmente aterradoras. Durante este tiempo, Yuki también estaba atento a las asignaciones del chef de medianoche, pero hasta ahora, no habían aparecido objetivos adecuados. Es cierto que hubo algunos incidentes con Midnight Chef, pero todos fueron asuntos menores. Encontrar chefs de medianoche de segunda o primera clase estaba resultando bastante difícil. 13 victorias consecutivas. Yuki-kun es simplemente demasiado fuerte, dijo Isako Arato con emoción mientras regresaban a la vida tras otra victoria. Las habilidades culinarias de Yuki eran realmente aterradoras. Y podía lograr 0 errores en cada ocasión, algo prácticamente imposible para otros chefs. Estoy bastante seguro de que me he encargado de la mayoría.
No deberían quedar muchos. Después de encargarme a altos oficiales de segunda clase, iré a visitar a los de primera clase, dijo Yuki. Al oír esto, Isako Arato revisó rápidamente sus registros. Tal como dijo Yuki, quedaban 5 oficiales de segunda clase. En realidad, la UGO no podía tener solo una docena de oficiales de segunda clase. Esto se debía principalmente a que estos fueron quienes desafiaron a Yuki desde el principio. Los demás adoptaron una actitud de esperar y ver. Al ver la racha ganadora de Yuki, sabían que desafiarlo no era una decisión inteligente. Entonces, nadie más se atrevió a desafiar a Yuki después. Justo cuando Yuki terminó de hablar, su teléfono sonó de repente. Al sacarlo era un número desconocido. Después de que Yuki contestó el teléfono, una voz algo sombría llegó del otro lado. Hola, ¿es el oficial Yuki? La voz del otro lado sonaba muy educada. Sí, soy Yuki. ¿Puedo preguntar quién llama? ¿Qué ocurre? Preguntó Yuki con cierta confusión. Permítame presentarme. Soy Azami Nakiri. Oficial Yuki, ¿podría reunirse con usted? La otra persona se presentó rápidamente. Al oír ese nombre, Yuki se quedó atónito. Nunca esperó que la persona que llamaba en realidad fuera el padre de Erina Nakiri, Azami Nakiri. Azami Nakiri. Tú deberías ser el padre de Erina Nakiri, ¿verdad? Dilo, ¿por qué llamas? Yuki no planeaba encontrarse con Azami Nakiri. Simplemente no era necesario. No tenía el más mínimo buen sentimiento hacia este tipo. Y en su opinión, en la historia original, aunque Azami Nakiri parecía causar muchos problemas en Totsuki, pensándolo cuidadosamente, todo era inútil. En la historia original, Azami engañó a algunos miembros de la élite 10 que aún no habían ingresado a la sociedad, haciéndoles firmar conjuntamente para reemplazar al director. Aunque parecía un movimiento impresionante, ya sea los 10 de élite o él, todos eran idiotas. Esos 10 de élite no pensaron en absoluto. La autoridad de los 10 de élite les fue otorgada por Totsuki. ¿Pero de dónde provenía la autoridad de Totsuki? Todo se debía a la familia Nakiri, ¿de acuerdo? Y se graduarían. Una vez graduados, todos sabrían que eran traidores. En ese momento, ¿quién los usaría? Su única opción era abandonar Japón y desarrollarse en otro lugar. Así que, al ser un traidor, su futuro era prácticamente sombrío. En cuanto a Azami, fue Senzaemon Nakiri quien voluntariamente le siguió la corriente, usándolo como piedra de afilar. De lo contrario, Senzaemon tenía 1000 maneras de acabar con Azami directamente. Ya sea que sus planes se derrumbaran o desaparecieran directamente de la faz de la Tierra, podría haber parecido que usó las reglas y tomó la iniciativa, pero en última instancia, solo era un payaso que actuaba bajo la supervisión de otra persona. Al escuchar las palabras de Yuki, el rostro de Azami Nakiri también se ensombreció. Recordemos que ahora le iba bastante bien y tenía contactos con 2 oficiales de primera clase. Normalmente otros también le darían esa cara, pero ahora, Yuki no le dio ninguna cara en absoluto. Sin embargo, también sabía que no era momento de mostrarse hostil. Aunque estaba algo molesto, mantuvo la compostura y habló con Yuki con normalidad. En ese caso, hablemos por teléfono. Me gustaría pedirle al oficial Yuki que haga algo por mí en Totsuki. Con eso, Azami comenzó a describir una gran visión, básicamente diciendo que después de asegurar el puesto de director, le prometería a Yuki muchos beneficios. En cuanto a por qué encontró a Yuki, también fue por su relación con Terunori Kuga y Satoshi Ishiki. Podría decirse que la influencia de Yuki en Totsuki era incomparable. Mientras Yuki estuviera dispuesto a ayudar, entonces su plan de regresar a Totsuki y tomar el puesto de director estaría asegurado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.